Hola, muy buenos días a todos los que se están conectando. Es un placer tenerlos aquí de nuevo en un webinar más. Es el primero del año, entonces estamos muy emocionados. El día de hoy tenemos un gran tema que es el de detección de mobbing, NOM 035, con la psicóloga Magdalena Alba. Un gusto tenerla aquí presente y pues damos inicio a este webinar. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Magdalena Alba. Yo soy psicóloga industrial. Actualmente soy gerente de operaciones de la empresa Talento Humano. Nos ubicamos nosotros en la frontera norte, en Ciudad Juárez, diría Juan Gabriel, la frontera más bonita del mundo. Este, ah, mm, con la intención de platicar un poquito de lo que es la cuestión de mobbing. Creo que es un tema sumamente importante, interesante a nosotros especialistas en el área de recursos humanos. Actualmente es donde se ha trabajado mucho. Las autoridades y las áreas de recursos humanos estamos muy preocupados por las situaciones actualmente que se presentan. Digo, no porque se presentan actualmente, sino siempre ha existido, pero ahorita ya nos hacemos conscientes de que está pasando, que pasan este tipo de situaciones. Y pues a partir de que se implementa la norma 035, en la cual nosotros vamos a ver, a medir aspectos psicosociales, factores psicosociales que nos afectan a las organizaciones. Sabemos que también recientemente ya tenemos a las enfermedades relacionadas con la salud mental catalogadas como enfermedades de trabajo, por lo cual este tipo de situaciones que se nos presentan en casi todas las organizaciones, desgraciadamente, o la que hemos vivido un gran porcentaje de la población en etapa laboral, es importante saber cómo, cómo nosotros como especialistas en recursos humanos, la herramienta de la norma 35, aunada a otras que también les voy a platicar a lo largo del webinar, nos pueden ayudar a detectar este tipo de situaciones y, bueno, obviamente crear las medidas necesarias para evitarlo. Bueno, me gustaría que me platicaran precisamente de dónde vienen, de dónde sé que tenemos participantes de toda Latinoamérica, de México, ¿de qué ciudades? De Colombia, de Ciudad de México, estoy viendo, de Perú, de Aguascalientes, tan bonito Aguascalientes, de Quito, qué padre, Costa Rica, saludos, Tamaulipas, Estado de México, Panamá, Nuevo León, Veracruz, Guadalajara, Cancún. Pues tenemos de todo, de todas partes de la República Mexicana y de Latinoamérica. Qué padre poder compartir con ustedes este momento, este ratito. Oigan, platíquenme, ¿quién de ustedes ha sabido de algún caso precisamente de mobbing o acoso laboral? Mobbing es el anglicismo, pero el término correcto que deberíamos de usar aquí en Latinoamérica sería acoso laboral. Entonces, ¿quién conoce de algún caso? A ver, platíquenme, levántenme la manita. Aquí pónganme en el chat, porque vamos a las cifras y entonces vamos a darnos cuenta que tenemos mucho trabajo por hacer. A ver quién levanta la manita, quién ha sabido de algún caso o situación. Aquí me siguen platicando que están a una de Costa Rica. Bueno, vamos a esperar, vamos a que nos comenten. Mientras vamos a seguir con el. No me está, ahí está. Bueno, perfecto. Vamos a empezar. Este, mm,
Aquí me están comentando que yo renuncié por el trato que recibía de un compañero, empresa donde le gritan al personal y los horarios son muy extensos respecto a la legislación. Sí, exactamente. Pero así, sé que a lo mejor pensamos, híjole, pues es que a mí no me gustaría. O sea, muchas veces sabemos de casos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a empezar porque ¿qué pasa? ¿Qué es mobbing? Aquí, bueno, empezamos por una cifra interesante. El acoso laboral afecta a 44 de cada 100 personas en México. Este es en mi país. No sé cómo está en Latinoamérica. Estuve viendo cifras también en Colombia, en Argentina. En Argentina han trabajado mucho con al respecto. Y pues que aquí tengamos un 44% de personal que sufre agresiones psicológicas, amenazas, humillaciones e incluso agresiones físicas de parte del jefe de los compañeros es realmente alarmante. No sé cómo lo ven ustedes, pero para mí en lo personal es algo que nos debe preocupar muchísimo. No me está dejando pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. ¿Qué es mobbing? Vamos a qué es mobbing. La expresión de mobbing es un término implementado en los 80s. Le digo, como les comenté, mobbing, acoso laboral. Eso por Henry Lyman y lo define como aquella situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. Entonces, la verdad es que es una situación muy preocupante, ¿no? Que es mobbing, la acción verbal o psicológica de índice sistemática repetida o persistente, es más, estamos hablando de lo mismo, aquí estamos hablando, ¿qué hacemos en México? Aquí la ley ya lo tiene considerado en el artículo 3 y se refiere al hostigamiento y agrega otros elementos, que el tipo de hostigamiento es vertical, ¿cómo son? Que es vertical, descendente y en el ámbito laboral y que se expresa en conductas verbales, físicas o en ambas. Aquí la Secretaría del Trabajo nos indica que queda prohibido, o sea, se dice en la ley, ¿no? Queda prohibido a los patrones o cualquier persona que ejerza funciones de dirección eh, eh, o administración en la fuente de trabajo, realizar actos de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. La Suprema Corte de la Justicia lo denomina acoso moral. El acoso moral incluye un trato objetivamente humillante y que afecta a la integridad moral y que causa un perjuicio moral aunado al psicológico. Aquí en este caso vamos a hablar exclusivamente de lo que sería un acoso, bueno, lo mencioné el acoso moral, estoy hablando también de la cuestión del acoso sexual, que aquí no lo tenemos tan considerado en la parte de mobbing. Puede ser una de las maneras de ejercer el mobbing, pero dentro de la ley lo tenemos catalogado en otro rubro. Y obviamente aquí tenemos, y la manera de actuar también debe ser diferente, porque se legisla diferente y actualmente el acoso sexual en el caso de México ya se considera penal. Entonces, sí es muy importante entre estas situaciones hacer esa diferencia, ver qué está pasando para ver cómo actuamos nosotros contra la parte laboral como recursos humanos y en la parte legal cuando tenemos este tipo de situaciones y casos. ¿Cuándo se considera mobbing? Cuando esas conductas se hayan presentado sistemáticamente. O sea, no solamente en alguna ocasión en que el jefe me gritó o que mis compañeros se burlaron de mí. Tiene que ser continuamente y sistemáticamente. Generalmente hablamos en el caso de México de que sea de alrededor de 6 meses por lo menos. Que la verdad es que aguantar 6 meses ese tipo de situaciones a mí yo considero que
que ya puede haber una afectación, en este caso psicológica. Estamos afectando directamente en la autoestima de las personas. Entonces, permitir este tipo de situaciones hasta 6 meses, pero yo creo que aquí básicamente es para de alguna manera poder sustentar y tener esas herramientas que necesitamos para comprobar y en este caso el mobbing, porque pues como todo, ¿no? Es una situación donde es te dijo, me dijo, le dijo y tenemos, aunque generalmente el acosador suele ser muy evidente e incluso deja evidencia, ¿no? Porque la intención es precisamente es con toda la intencionalidad de, pues, de quebrar a la persona y que abandone, en este caso, el área de trabajo. Entonces, también es ser una serie de actos o comportamientos hostiles. Un acto aislado no puede constituir, como le comenté, a lo que estaba viendo, que precisamente estuve viendo cifras de otros países, y pues veo que en el caso de Canadá, Colombia y Francia, un solo acto sí puede constituir un acoso laboral. Entonces, ellos inmediatamente actúan. Entonces, pues la verdad es que felicidades a nuestros hermanos colombianos por ponerse las pilas y realmente velar y preocuparse por los trabajadores, ¿no? Y en este caso, el área legislativa, súper bien preocuparse por la salud mental de los trabajadores. Renuncias por mobbing. Aquí tenemos, en el caso otra vez, cifras de México. De acuerdo con las estadísticas del INEGI, el INEGI es la institución para los que no son de México, es nuestro instituto que se encarga de hacer todas las estadísticas en el país, un instituto que depende del gobierno directamente. Y pues bueno, de acuerdo a las estadísticas, en el 2022 se reportaron 109,319 abandonos de empleo por maltrato psicológico. Entonces, aquí estamos hablando del 3,4% de todas las renuncias registradas. Entonces, bueno, de alguna manera, pues es una cifra importante que a nosotros como recursos humanos nos debe poner, hacer que nos pongamos las pilas, y como organizaciones nos está impactando muchísimo, porque que esa gente se vaya, obviamente está implicando directamente en el día a día de nuestra organización. Estamos hablando de 12 renuncias cada hora por acoso laboral y discriminación. No sé si alguno de los que se encuentran aquí con nosotros, este, mm, de fuera de México, si tienen alguna información de más o menos cómo consideran que está en su país. En Perú, a ver, alguien de Perú o de Argentina, qué nos pueden platicar aquí en el chat, o de algún otro país que están de Latinoamérica? Este es el caso de México. ¿No saben algo de cómo están en sus países? Entonces, bueno, seguimos mientras nos platica alguien cómo están ahí en sus países y lo checamos aquí en el chat. ¿Qué tipos de mobbings tenemos? Si existen, pasan por desapercibidos. A ver, María Luz Montes de Oca, ¿tú estás en algún otro país fuera de México? Sí, porque eso de que es terrible, ¿no? Si existen, pasan por desapercibidos. Ay, sí, sí es preocupante, ¿no? En Perú generalmente psicológicos. Ok, la cuestión del acoso psicológico. Bueno, mobbing, ¿qué tenemos? Varios tipos de mobbing. Hay uno que es y que se ha trabajado mucho, es el mobbing por cuestiones de género, ¿no? En este caso, el elemento determinante es que la conducta acosadora se realiza en función del sexo de la víctima, orientación sexual. México reporta el 20,8% de mujeres que sufren acoso laboral. Estoy hablando de acoso laboral, no acoso sexual, de acoso laboral. En este caso, es muy común que veamos que a la hora que en las juntas, ¿no? Que son grupos donde hay más hombres que mujeres, donde la participación a veces en las juntas de trabajo, la trabajadora o la empleada expresa pues opiniones en, en su, en- de su trabajo,
alguno de sus compañeros o alguno de sus compañeros, si algo no le pareció, incluso hacer el típico comentario, ay, claro, tenía que ser mujer, ¿no? O ay, ya empezó esta, ¿no? O ay, ya sabes, pues es que pues, está en sus días, o sea, comentarios de ese tipo que la verdad, no tenemos por qué tolerarlos. Tenemos, no hay, y más en este caso las mujeres, y hay, muchas veces hay esa situación de nos callamos, tenemos esa cuestión de sumisión, donde pues sabemos que nos ha costado muchísimo trabajo estar presentes en las áreas laborales, sobre todo en ciertas áreas donde por tradición eran áreas donde eran hombres los que trabajaban, es donde más común se presentan este tipo de situaciones, ¿no? Aquí nos habla, les pongo una referencia de María Teresa Velasco Portero, ella es española, y nos habla del mobbing y acoso laboral por razón de sexo. Ella se enfoca mucho en ese tipo de cuestiones en España, y donde nosotros como países latinoamericanos, y en este caso pues de España, si nuestra sociedad es una sociedad todavía pues muy machista, y muy alineada a las ideas antiguas, así que de que pues el hombre es el que tiene que opinar, ¿no? Digo, a mí increíblemente de repente sí me pasa, es que pues es que eso yo no, porque eso lo tiene que hacer un hombre, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que pues no, nosotras muchas veces somos las que nos solemos poner el pie, ¿no? Entonces hay que poner las pilas, chicas, en ese sentido, y tenemos las mismas habilidades y capacidades que cualquier persona. Ujú. La tipología del móvil. A ver, aquí me dicen, a mí me quitaron el puesto, nos platica Gina, que a mí me quitaron el puesto de administración de una empresa por ser mujer y me hostigaron como 2 años para que renunciara y no les disgustó ese jefe. Felicidades por ti, Gina. Qué bueno, me da muchísimo gusto darte cuenta que exigiste tus derechos y demostraste que tienes la capacidad. Entonces, eso tenemos que hacer, tenemos que demostrar que y en este caso, y pues bueno, obviamente acudir a recursos humanos, a denunciar este tipo de situaciones. Y si no nos hacen caso en recursos humanos, pues irnos más arriba, ¿no? E incluso le digo, aquí en este caso en México, podemos acudir a la instancia de la Secretaría del Trabajo. ¿Y qué hacer si eso es en RH? Para allá voy. Denme chance y ahí voy para allá. Ahorita vamos a platicar que eso es, si eso es en RH. Eso ahorita vamos a platicar los tipos de mobbing y cómo desgraciadamente, y eso lo estaba platicando ahorita con América Machiel, aquí la que tuvo el favor de invitarme aquí a la plática, es que como muchas veces, desgraciadamente, los departamentos de recursos humanos suelen ser los primeros que promueven mobbing. Entonces, para allá voy y voy a tocar ese tema y como decimos por acá en Ciudad Juárez, voy a raspar muebles, pero ni modo, creo que tenemos que crear conciencia. Entonces, el mobbing es intencional, se ejerce una serie de comportamientos negativos repetidos y persistentes hacia uno o varios compañeros con la intención que abandonen el trabajo. ¿Qué hacemos? Pues a veces no falta quien le esconden las cosas, les mueven las cosas del lugar, les avisan de la junta en diferentes horas, les, les gritan, se burlan, o sea, hay una infinidad de acciones y generalmente, en este caso, como es intencional, suele ser obviamente promovido por alguien de la misma organización y muchas veces con una jerarquía. Entonces, vamos a las jerarquías. Entonces, es horizontal o vertical. En el caso de que es horizontal, es cuando se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo. ¿Sí? Los sujetos activo y pasivo tienen la misma jerarquía ocupacional. Aquí no falta, siempre alguien en el equipo, en este caso, es el que empieza. Creo que todo el mundo conocemos a alguien así, ¿no? Donde es el que empieza, ay, mira, ya llegó fulanito, ¿no? Y empiezan a hacerle burla. E incluso como, no sé si ustedes se acuerdan, alguno que tuvo la oportunidad. Aquí en México una película muy famosa que se llama Gutierritos.
Y era, le digo, increíblemente, ¿no? Es que hasta películas se hacían de este tipo de situaciones y no faltaba quien en el trabajo tenía el Gutierrito y se burlaba de él, le decían el Gutierritos. Entonces, qué terrible que de alguna manera lo manejábamos como de una manera, como lo normal, como era algo que tenía que existir. Y pues creo que no debe existir la situación de la tolerancia ante cualquier tipo de violencia, ¿no? Nos toca actualmente es una cuestión también generacional, donde a mí a veces sí me entra en cierta contradicción cuando me comentan, no, es que ahorita los muchachos de ahora no aguantan nada. O sea, yo lo que digo, pues, ¿quién estaba bien o quién está mal? Creo que nosotros dejamos que pasaran por encima de nosotros, en este caso, bueno, yo soy generación X, y pues sí, en lo personal, a mí también me tocó pasar por situaciones de mobbing. Yo también lo sufrí la situación de mobbing en empresas de, pues de fama mundial o que donde tú decías, bueno, pues cómo es posible que se den ese tipo de situaciones y sí, y eran toleradas precisamente por el área de recursos humanos y donde te obligaban y hacían que de alguna manera, si no eras parte del grupo, algo no les gustaba con el área donde trabajaras, pues te presionaban hasta que renunciabas, ¿no? Y en ese momento no había instancias a las cuales tú pudieras acudir, ni manera en que, incluso presentando pruebas, se te hiciera caso. Entonces, por eso, ahorita, en lo personal, con la norma 035, con todo lo que se ha dado en mi caso, con colegas que pasamos por situaciones de este tipo, la verdad es que nos da mucho gusto darnos cuenta que ya hay manera y que estas generaciones no se dejan. Entonces, a mí cuando me dicen, ah, pues es que ya ves que estas generaciones, no, yo creo que en ese sentido, qué bueno que ya no se dejan, qué bueno que exigen sus derechos y pues sobre todo en base a pruebas y a cuestiones que vamos viendo en las organizaciones. Entonces, acá otro tipo de mobbing es vertical descendente, cuando ocurre por un superior jerárquico, en este caso por el jefe, ¿no? El jefe de la víctima, ahí donde generalmente lo que suele hacer es pues es darle de exceso de trabajo, darle, no dejarlo que se vaya, gritarle, todo ese tipo de situaciones no se deben permitir, ¿no? El vertical ascendente, cuando ocurre con menor frecuencia y se retira el hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto al jefe, ¿no? E incluso también existe ocasiones en donde el jefe es el que sufre por parte del equipo, llega a veces a sufrir mobbing, ¿no? Donde es común en las áreas donde de repente siempre han tenido un jefe y por cuestiones internas o que renuncia o que se va o que ya no está. Y llegan y pues llega otro jefe y a lo mejor el equipo no le agrada a ese jefe. Entonces se pone todo de acuerdo el equipo con el que va a trabajar esta nueva persona y hacen hasta lo imposible por precisamente ejerciendo mobbing, ejerciendo cualquier tipo de violencia, para que abandone. Entonces también hay el mobbing también, no nada más es ejercido de la autoridad hacia abajo, sino es 360. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué hacemos? Ahí está una situación de aislamiento social. A ver, déjenme ver, aquí me están poniendo algo. Déjenme leerlo. Dice, en la empresa tenemos un gerente de contabilidad que tiene más de 20 años en la empresa y se pone a gritar de cosas al aire, a decir que la gente no sirve, que se la pasan perdiendo el tiempo y que son incompetentes. Pero también es bipolar porque luego se los lleva a comer y tomar y está como si nada. Ya hablaron con él y cambia por unos días y vuelve a lo mismo. Bueno, Jazmín, aquí hay una situación. Creo que mientras sigamos el juego a este tipo de personas, y en este caso precisamente decía, bueno, ¿y qué recursos humanos qué hace?
Si no se ha puesto esa queja, en este caso, o a recursos humanos, o a la parte, a la alta dirección, se va a seguir repitiendo este tipo de conductas. A mí me ha pasado donde cuando de repente nos hablan para dar un tipo de consultoría y nos dicen, bueno, es que, ¿qué hago? Porque es que él es buenísimo. Pues sí, pero le estás impactando al resto de la organización. Y yo les digo, pues ponte a sacar cuentas, ¿no? Generalmente a nosotros de recursos humanos, cuando nos piden ese tipo de asesoría y decimos las cosas así, yo les digo, bueno, ¿cuánta gente ha salido el año pasado? Ustedes saben que mientras no midamos, mientras no les demostremos a la, pues es importante tener nuestros KPIs en las áreas de recursos humanos, mientras no midamos, mientras no sepamos qué es lo que está pasando entre la organización, pues todo queda en el aire. Entonces, cuando nosotros llegamos como recursos humanos y le decimos en este caso al CEO o al administrador o al dueño de la empresa, donde sabes que fulanito me está ocasionando esta situación, sí ya sabemos que a lo mejor es muy bueno, pero ¿qué crees? Tengo una rotación del 2.5%, del 3%, del 4% de su área, o de a veces hasta pues tengo que, ya he cambiado al que sigue después de él, llevo 5 cambios en lo que va del año. Entonces, eso obviamente impacta directamente también en la organización e incluso en lo donde les duele, en la cuestión del dinero. ¿Por qué? Porque cada vez que cambio, obviamente tengo que hacer todo un proceso de reclutamiento, reclutar la gente, capacitar, curva de aprendizaje, todo eso lo que implica. Entonces, realmente me conviene que esa persona que yo creo que también es así como que maravillosa siga con nosotros. Todo ese tipo de preguntas nos tenemos que hacer nosotros como recursos humanos. Yo creo que a veces nos conviene mejor pues hablar con esa persona, tratar de entrada, darle un tipo de coacheo, hacer, lleva, no sé, seminarios de liderazgo, hay mucho cuestión de coaching directo. Primero, como dicen, primero por la parte bonita y la parte buena, pero si vemos que no hay cambio, si no hay interés, pues yo creo que en este caso lo más sano para la organización es hacer movimiento de personas. En ocasiones RH no actúa o solo da una plática general, pero nada cambia. Y no hay más a quien recurrir porque son amistades de años del director general. Sí, precisamente de lo que estamos platicando, ¿no? Mientras no, en este caso con el director general es lo que yo les comento, pues llegarle con esa situación de las cifras y pues de cómo nos está impactando y que realmente esa persona genera más daño en la organización que no. Sabemos que hay veces que hay gente muy ligada, sobre todo cuando son empresas familiares o al director general, es difícil mover gente, pero creo que a nosotros como recursos humanos nos toca hacer ese tipo de manejar ese tipo de información, ese tipo de comunicación. Entonces sí es a los que toman a los tomadores de decisión, pero bueno, hay veces que realmente es sumamente complicado y si ese es el caso, pues yo generalmente le digo, bueno, ya hiciste lo mejor que pudiste hacer y creo que ese tipo de empresas lo mejor es pues buscarse y salir de esas e ir a unas mejores organizaciones. Porque finalmente van a seguir teniendo ese tipo de problemas y tarde o temprano esas situaciones hacen que truenen la misma organización. ¿Qué opinión tiene de lo que son del sindicato? Porque a veces denuncian, pero hostigan, o hay persecución sindical. Eres de Guatemala, la situación de sindicatos. El, la situación de sindicatos a veces es complicada. Aquí sabemos que meternos con sindicato es complicado. Aquí sí ves mucha negociación en este caso, con el líder del sindicato, al de la mano de la Junta de Recursos Humanos, para tratar de mejorar ese ambiente laboral, donde pues se procure, pero sí la cuestión de sindicatos a veces son complicados.
El propio estilo de la organización, el RH paternalista, no aceptan los comentarios de gente de su preferencia. Sí, es lo que también estamos platicando, que muchas veces mismo RH es el primero que desgraciadamente hacemos este tipo de situaciones, ¿no? Y jugamos, igual, para no meternos en problemas, jugamos al avestruz y no vemos nada, ¿no? Pero en el caso, si yo les digo, si en este caso RH no nos hace, es documentar, ver, y pues en este caso podemos irnos en México a las instancias directamente a la Secretaría del Trabajo, podemos denunciar directamente a Secretaría del Trabajo y obviamente ante la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, regresamos al aislamiento social, restringir posibilidades de comunicación por parte del superior de los compañeros, traslado a un puesto de trabajo aislado, ignorar a la persona o no dirigirle la palabra, división entre compañeros de trabajo al enfrentarlos o confrontarlos. Creo que todo el mundo hemos visto este tipo de casos, ¿no? Otra forma es, pues, ataques a la vida privada de la persona. Creo que se me brincó una diapositiva. Déjeme ver por qué. Ahí está. Medidas organizacionales, hablando de qué podemos hacer. ¿Qué pasa? Que a veces precisamente a recursos humanos, designar los trabajos peores o más degradantes. Es lo que a veces dentro de las organizaciones, cuando es de jerarquía, eso hace. Designar trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos, designar tareas por debajo de sus calificaciones, no asignar trabajo. No asignar trabajo. Esa es una muy común que suele hacerse precisamente cuando hay situaciones internas en las empresas de que donde ya está una situación complicada, que están incluso en números rojos y lo que quieren es que la gente renuncie. A nosotros, bueno, en este caso yo he sabido de casos de organizaciones y pues, más o menos importantes que lo que hacen, pues igual, va la gente, está en su día de trabajo y no tiene nada que hacer. O también hacer trabajos, que, bueno, no creo que no hay ningún trabajo degradante, pero por ejemplo, si son técnicos especializados en algún tipo, esto, por ejemplo, yo estoy hablando aquí de caos de la frontera, sobre todo muy, muy ligados, que trabajamos con la industria maquiladora, donde, pues, si es un técnico se dedican a hacer este tipo de cuestiones, pues de repente que no hay trabajo y pues los ponen a lavar a que laven o barran la planta, ¿no? Y así los tienen durante días y días y días y días. Y bueno, y hay quien sí conocemos de casos que aguantan y pues no hay manera que los muevan, ¿no? Pero a lo largo de los días, sí hay gente que sí se desespera y pues sí renuncia, ¿no? Entonces esas también son medidas de mobbing que tienen que desgraciadamente también hacen las organizaciones. En el caso de atacar la vida de lo que platicamos, de burlarse, de imitar los gestos de la voz de víctima, otra bien importante, actitud de las creencias políticas y religiosas. Eso también es mobbing, ¿no? Entonces creo que si no, a lo mejor si no estamos de acuerdo cómo piense la persona, hay quien de alguna manera quiere influir, ¿no? Entonces también es en ese lado, por sus cuestiones políticas o cuestiones religiosas. Entonces yo creo que mientras no sea persistente de esta persona hacia los que no es la burla, ¿no? Sino aclarar, ¿sabes qué? Pues no me gusta que me hable de estas situaciones y pues así que no hay problema, pero no burlarse, porque eso también nos ocasiona pues malos ambientes de trabajo y creo que es lo último que buscamos o queremos dentro de una organización. La violencia física, increíblemente, se llegan a presentar casos de violencia física. Como no creería uno que llega a pasar, pero sí, hay veces a veces no es muy evidente, son situaciones donde a veces va pasando la persona, veo que va al baño, igual me paro y le meto el pie y se cae, o voy bajando las escaleras y lo aviento. Yo, por ejemplo, aquí, así viene, esta información la tomé básicamente
Comisión de Derechos Humanos, y así viene, como empujones, patadas, puñetazos, mordiscos, puñaladas y disparos. Digo, mordiscos suena así como que muy exagerado o algo como que no creías que pasara, pero si lo está documentando la Comisión de Derechos Humanos es que yo creo que desgraciadamente pasa. Agresiones verbales, rezamos a lo mismo, gritar, insultar, críticas permanentes, amenazas verbales, usar un lenguaje inadecuado, groserías y demás, ¿no? Las agresiones psicológicas, si se fijan aquí, ahí sí están muy detalladas, ¿no? ¿Qué nos dedicamos? Pues a mortificar a otros miembros del personal con críticas negativas, o sea, ay, ya viste, fulanito y lo jalo a la otro, es que no, no hace bien las cosas, es un inepto, pero ya ves, incluso a veces hasta en cuestiones relativas a su persona, ¿no? Ay, a veces y aparte no sabe ni cómo ni vestirse, ve cómo viene, que es una facha, este, toda esa serie desgraciadamente, creo que todos los hemos escuchado, ese tipo de comentarios que no abona nada a la organización y al contrario, ¿no? Y eso ahí va para todos, ¿no? Donde al contrario, si vemos ese tipo de situaciones como recursos humanos o como trabajadores de cualquier otra área, pues sabes qué, no hacerle el juego a esa persona que está haciendo el mobbing, que quiere menoscabar a esa persona, que quiere menospreciar a esa persona, que la quiere descalificar. Entonces, creo que es parte de nosotros como personas y el tratar de ser cada día mejores personas, evitar. Yo digo que en cada uno de nosotros está la posibilidad de que exista o no exista este tipo de situaciones, tanto el mobbing, el mobbing obviamente que implica que es en las empresas, o el bullying que se presenta cada día más en este caso en las escuelas, ¿no? Daños por acoso, ay, permítanme, se me fue una para allá. Laborales físicos y psicológicos que nos presenta, pues estrés, ansiedad, depresión, frustración, impotencia, o sea, que son todo, cuál es la sintomatología que vamos a tener. Pues obviamente cuando somos sujetos de ese hostigamiento laboral, ese acoso laboral o móvil, pues vamos a padecer estrés, nos vamos a presentar ansiedad, depresión, frustración, impotencia, pues imagínense nada más todos los días tenerse que levantar, de entrada ya no dormí, porque me la pasé pensando en que, pues a ver ahora con qué me va a salir mi jefe, mi compañero de trabajo, a ver con qué grosería me salen, a ver con qué me esconden, a ver de qué llego y incluso a lo de la comida, pues a lo mejor llevo mi lunch y ya me lo desaparecieron, me desaparecen mis cosas, o a ver si vamos a tener junta y me van a decir, supuestamente me avisan que es a las 3 de la tarde y la junta fue a las 2. Entonces, todo ese tipo de situaciones obviamente les va a generar estrés. El del estrés, desde el punto de vista psicológico, obviamente desencadena en estados de ansiedad y depresión. Los estados de ansiedad y depresión pues, nos van a ocasionar que tengamos, obviamente, problemas de autoestima. E incluso llega un momento en donde la persona que padece el acoso llega a pensar que él es el culpable, ¿sí? Donde, híjole, pues es que se me hace que sí, yo soy que tengo la culpa, algo he de estar haciendo mal, y pues eso es eso me va a generar una serie de problemas pues no, si yo me estoy sintiendo que estoy mal, me estoy afectando directamente en la autoestima. Juan Antonio, vio que pusiste arriba, es un comentario sobre las generaciones, pero creo que no lo vi, no lo vi porque, ¿qué crees? Afortunadamente son muy participativos y pues no tuve la oportunidad. Si me lo puedes, por favor, volver a poner para que me lo comentes. Dices, ¿cómo demuestras el abuso psicológico? ¿Qué crees? Sí hay maneras de demostrar el abuso psicológico, precisamente
allá vamos. Parte de lo que estamos comentando es que precisamente cuando tú presentas toda esta sintomatología y tú vas, en este caso, tú como persona que está sufriendo esa situación, lo ideal es ir a recursos humanos. Recursos humanos te debe apoyar en este caso, porque comentamos, sobre todo en México, donde ya las enfermedades de salud mental están catalogadas como enfermedades laborales, como el caso del burnout. El burnout es el agotamiento extremo por exceso de trabajo. Generalmente ese agotamiento es un tipo de burnout, ¿no? Donde hay muchas veces la sobrecarga de trabajo con la intención de que truenes, como le decimos aquí en México, es precisamente para que renuncies y, o sea, entonces, cuando vas a recursos humanos, es que traigo un problema de agotamiento, te tiene que hacer caso y te tiene que atender. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros actualmente, y para allá voy a hablar de la norma 35. Entonces, si hay manera de que lo demuestres. En la norma lo vas a demostrar y obviamente te tienen que, que canalizar en este caso atención psicológica. Y si el psicólogo ve que realmente que tu situación se está presentando por este tipo de casos, se documenta y estás demostrando que lo que te está pasando es por una situación de mobbing. Y recursos humanos tiene que actuar. Si recursos humanos no actúa, entonces te vas a las instancias, tanto en este caso de la Secretaría de Trabajo, con las pruebas que tienes y con el diagnóstico en este caso del terapeuta, tienes todas las herramientas para demostrar que lo que estás sufriendo es móvil. O que cuando lo expresas se considera problemático y que no te pones la camiseta y optan por hacer recorte de personal afectando a la víctima y dejando al agresor. Sí, en este caso lo vuelvo lo mismo, ¿no? Si esa es la intención, otra vez es lo mismo. Los canales existen. Sin embargo, como comenté, a veces recursos humanos no es el canal o no tiene las buenas prácticas. Si desgraciadamente nuestros departamentos de recursos humanos de la empresa donde estamos no es de buenas prácticas, digo, entonces tenemos que irnos a la instancia oficial que nos va a apoyar en este caso. Me tocó una empresa que un ejecutivo le dio una cachetada a su compañera y no lo corrieron porque era un buen vendedor. No, si todo el mundo tenemos historias de terror que hemos vivido, ¿no? Desgraciadamente, y pasan este tipo de situaciones, pero como le comentamos, mientras nosotros como trabajadores, en este caso esta chica, que no lo corrieron, pero sí de alguna manera ella pudo haber metido una denuncia por haber sufrido una situación de violencia. Y a lo mejor no lo corren, pero si hay una situación donde si denunciamos por la cuestión de violencia física, a lo mejor no empiezan a hacer nada, pero tenemos las instancias gubernamentales que sí pueden hacer. También como dice, no, mientras no actuemos nosotros, mientras permitamos que sigan violentándonos, pero si no denunciamos, la denuncia es bien importante. Digo, de entrada, primero la denuncia es directamente dentro de la organización. Si no nos hacen caso en la organización, tenemos instancias oficiales que nos pueden apoyar en este caso. Afortunadamente, vivimos en el 2024 donde tenemos legislaciones que nos protegen, pero obviamente tenemos que ser bien conscientes y darnos cuenta, por ejemplo, el caso de la cachetada, te aseguro que le quedó marcada a la chica pues tomar evidencia, inmediatamente levantar a manejar esa situación, ¿no? Y seguramente alguien más lo vio. Entonces creo que tenemos que empezar a levantar las manos, empezar a exigir realmente ante este tipo de situaciones de violencia. La violencia no debe ser tolerada de ningún tipo. La violencia de género también entraría como mobbing. Sí, Aida, no sé si no entraste desde el principio, pero fue la primera información que manejamos, donde obviamente la violencia de género está considerada como mobbing, donde precisamente si tú te estás en una organización, no sé, por ejemplo, tú eres un ingeniero de sistemas, de call center, y tienes otro compañero que también es ingeniero de sistemas, que dan apoyo a la organización, y a lo mejor exactamente lo mismo,
y tienen el mismo, curricularmente están al mismo nivel, jerárquicamente están al mismo nivel, y a lo mejor si a ti te están pagando menos es violencia de género. Y eso también está considerado mobbing. Entonces también eso se considera. Tuve un jefe que mencionaba que por ser mujer no había objetividad en la forma de decisiones. Otra vez, sí, fue de lo primer tema que comenté. Desgraciadamente vivimos en sociedades patriarcales y machistas, pero pues creo que otra vez no tenemos por qué permitir ese tipo de situaciones. Créeme, te entiendo perfectamente, yo también caminé por ahí y creo que muchas de las que estamos aquí ahorita momento, en este chat, creo que hemos recibido ese tipo de comentarios, ¿no? Entiendo que RH es la primera instancia para hacer algo en contra del móvil, pero en el caso de mi empresa diseñamos un sistema de denuncia anónimo, hoy también lo voy a comentar, que llegue un comité que evalúa la situación y genera soluciones. No creo dejarle toda la responsabilidad a RH sea la solución. Sí, ahorita también les voy a comentar precisamente qué instancias podemos hacer. Hay empresas que manejan, por ejemplo, General Electric tiene una, se crea una especie de área donde precisamente se reciban ese tipo de empresas. General Electric es una empresa que habla mucho de la cuestión de integrity, de integridad, y tienen, se llama ombudsperson. Esta persona es a la que le llega la información. Se selecciona a esa persona dentro de la organización que considera las mismas, los mismos equipos, en este caso, cada empresa, no sé, el sitio, la área donde estén, donde trabajan, no sé si son. Ellos deciden quién es esta persona que puede, y es el mediador ante situaciones, ¿no? Entonces, hay buzón, se trabaja con él, se le informa a él todo de manera anónima y se procura de alguna manera esta persona con apoyo de recursos humanos a tratar de solucionar este tipo de cuestiones dentro de la organización, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos, fijarnos mucho, precisamente aquí comenta, ¿no? ¿Qué opinas que debería hacer RH para cambiar la cultura? Pues creo que tenemos que de entrada hacer protocolos, tenemos que medir, tenemos que manejar todo este tipo de cuestiones. Aquí de entrada, afortunadamente, hay empresas que en la vida han aplicado un clima laboral, que en la vida han tenido buenas prácticas, que los departamentos de recursos humanos no son más que departamentos nombrados de personal con las prácticas de la época de los 70 y que lo que les preocupa básicamente es que la gente pues vaya a trabajar y cumpla. Lo demás no les interesa. Actualmente, a partir de la norma 035, a nosotros, si no hacemos ningún otro tipo de medición dentro de la organización, tenemos a la norma 35, la cual tenemos que cumplirla. O sea, no es así como que yo no quiero yo no quiero aplicar la norma, no. Es lo que nos pide afortunadamente, en este caso, la Secretaría del Trabajo. Tenemos que aplicarla y tenemos que hacerla. Y esa es una herramienta que a nosotros nos va a permitir, a la hora que nosotros la aplicamos y hacemos la revisión, darnos cuenta quién está padeciendo este tipo de situaciones. Y tenemos que actuar. No se trata de ver si quiero. ¿Por qué? Porque ahorita estamos documentando todo. A lo mejor apenas estamos empezando a tener las visitas de la Secretaría del Trabajo para estar en cumplimiento de la norma 035. Todavía increíblemente hay empresas que no saben ni siquiera que existe la norma, no la han aplicado, pero pues al rato les va a llegar la autoridad y desgraciadamente aprendemos cuando nos duele, y nos duele en este caso en el bolsillo, y nos duele que nos va a llegar una multa, y nos duele que nos pueden cerrar como organización. Entonces, qué terrible y por otro lado, qué bueno que finalmente se está haciendo algo. Tenemos esa herramienta, vamos a utilizarla. Si no, como recursos humanos podemos aplicar clima laboral, ¿no? Hay unos excelentes eh,
herramientas ahorita de clima laboral. Aquí es precisamente FH tiene una que es muy buena, que nosotros le hemos aplicado en organizaciones y pues que les puede funcionar, ¿no? Entonces, aplicar clima, norma fuerza la tiene que aplicar, pero entre más tengas documentada la información, más te va a permitir también de detectar y tú hacer obviamente mejoras en el área de recursos humanos con relación en este caso que sea tu área de, pues ya le llamo el área de talento humano, ¿no? ¿Qué, ¿Qué factores mide la norma? Condiciones de medio ambiente laboral, exigencias más allá de las capacidades, nivel de responsabilidad y carga mental, falta de autonomía sobre el trabajo, tiempo, ritmo y organización del trabajo, mala definición del rol y contenido de tareas, conflictos en la relación familia-trabajo, estilos de liderazgo y comunicación, acoso, hostigamiento. Si se fijan, todo esto que mide va completamente de la mano de lo que son las cuestiones de mobbing. También, ¿y qué nos va a permitir al implementar la norma 35? Promover el bienestar y la salud de los trabajadores. Atraer el talento adecuado para la empresa, ¿sí? Desarrollar a los trabajadores para que sean activos permanentemente en la empresa. Clarificar procesos y mejorar la productividad. Y obviamente, pues si tenemos, no hay mejor, generar un prestigio para la empresa. Ahora que hablamos mucho de la marca de la empresa, de las marcas personales, creo que el saber que la gente quiere trabajar en tu organización, porque saben que es una organización en la cual la gente está contenta, no vas a batallar para conseguir personal. Digo, ¿quiénes sufren para conseguir personal? Las empresas que tienen esa mala fama, ¿no? Entonces, eso es. Ok, medidas de prevención. Para allá vamos, que lo que bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, vamos a generar medidas para tener una cultura de respeto. Empezamos precisamente revisando, yo creo que es algo bien importante, nuestra misión, nuestra visión y los valores. Recuerden, la cuestión de misión, visión y valores, no nada más para que quede, que entre gente y la vea enmarcada en el cuadro de la entrada de la empresa. Es la misión y la visión, es algo que todos y cada uno de los integrantes de las organizaciones lo tenemos que saber. Cuando reclutamos, tenemos que contratar gente que sea, como le decimos, bueno, como decimos los que nos dedicamos a hacer headhunting, que sea fit con la cultura de la organización. Tenemos que contratar gente que tenga los mismos valores, no nada más cuando nosotros hacemos en los procesos de reclutamiento, no nada más veamos que cumple con las habilidades técnicas y las competencias que requiere el área. Hagamos un poquito de scouting más allá, hacer unas entrevistas realmente profundas en el proceso, porque para darnos cuenta si esa persona va de acuerdo a la cultura de la organización. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir que nos hemos dado cuenta cuando a veces tenemos junta con la gente de recursos humanos, que hemos tenido que sacar gente de las organizaciones, más por cuestiones de actitudes que por cuestiones de falta de cumplimiento con su trabajo. Entonces ahí tenemos un foquito rojo que podemos de alguna manera, sé que es complicado detectarlo, pero sí hay manera de incluso a veces dentro de la misma entrevista, incluso si podemos meter algún tipo de psicometría, entre mayor sea y más robusto sea nuestro proceso de reclutamiento, vamos a poder tener gente que vaya de acuerdo más con nuestra cultura, que dicen, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero que empieza, el primer proceso principal y que tenemos que hacer como recursos humanos es tener un proceso de reclutamiento robusto y que vaya de acuerdo cuando cualquier integrante que vaya a la organización y cualquier foquito rojo que veamos, que algo no nos gusta en la persona, creo que la gente, si algo tenemos la gente de recursos humanos, es como que tenemos este sexto sentido, no lo contrates. Y yo creo que es el mejor consejo que te puedo dar. A lo mejor tiene las mejores habilidades técnicas, pero si algo no te gustó y que no vaya de acuerdo con la personalidad, al que sigue, es lo mejor que puedes hacer. Canales de comunicación claros y efectivos en la organización, una capacitación continua y efectiva, a ver qué exactamente, qué requiere y a verles, ya darles constantemente, ver qué necesidades tiene la organización, darles
La cuestión de la comunicación es bien, bien importante, herramientas de comunicación interna, políticas claras en la organización. O sea, obviamente que tus políticas que tienes en escrito, que realmente las apliquen, no nada más se queden ahí se queda en el papel. Diversidad de la organización, una organización entre más diversa y que tenga diferentes pensamientos es lo más sano. ¿Por qué? Porque evita precisamente este tipo de situaciones. La gente se acostumbra a que en la organización me voy a encontrar gente de todos colores, de todas maneras de pensar, de todas las maneras. Entonces, se crean ambientes sanos de trabajo. Políticas de cero tolerancia a la violencia y acoso. No tenemos por qué permitir violencia. Ante la primera situación tenemos que actuar, llamadas de atención, bien importante, documentar actas administrativas en caso necesario, pero porque tenemos que ponerle alto a ese posible futuro acosador que tenemos dentro de la organización. Y obviamente lo que les pongo, actuar de manera inmediata. No, no nos esperemos a que esto crezca, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos? Podemos hacer protocolos de acción. ¿Qué vamos entre los protocolos de acción que podemos hacer? Bueno, obviamente tenemos herramientas como en el caso el estudio de la norma 035, que finalmente tenemos que hacerlo si no queremos invertirle o si a lo mejor no tenemos recursos, digo, porque sabemos que hay empresas que le recortan mucho en la cuestión de inversión en recursos, pero créanme, tener una buena, eso no es gasto, eso es inversión para que tengas una organización sana. Y como les comenté, crear una figura del ombudsperson, ¿no? Que pueda recibir las quejas y ser un mediador en ese caso, porque como lo comentamos, sobre todo cuando vemos que recursos humanos no hace su chamba, no hace lo que le corresponda. Y que tenemos que hacer, documentar los casos, tomar las medidas necesarias, todo en este caso para nosotros poder actuar como recursos humanos. Bueno, en este caso es como recursos humanos. Aquí sí, si tenemos en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si tú eres víctima de mobbing? ¿Qué puedes hacer? Lo primero, como les comenté, ¿no? Dice, bueno, en el caso de si es que es psicológico, acudir con recursos humanos, ir con el terapeuta y en este caso el terapeuta, pues hacer el diagnóstico y el diagnóstico en este caso es una herramienta que demuestra que estás sufriendo acoso psicológico. Todos los demás hay veces que les mandan, por ejemplo, que lo citan a junta, ¿no? A diferente hora. Les mandaron un WhatsApp o les mandaron un correo diferente a los otros, o también hay ocasiones en donde son correos donde están poniendo en evidencia, están diciendo que fulanito hizo tal cosa. Afortunadamente, a veces el acosador no es lo suficiente. Cree que es muy inteligente, pero no. O sea, un acosador nunca es inteligente. Entonces, hay evidencia. Toda esa evidencia hay que guardarla. Videograbaciones de las acciones físicas. E incluso hay cámaras. En la mayoría de las organizaciones hay cámaras donde se ve que se llega a agredir a las personas. Lo que les comentaba, los correos electrónicos, mensajes de texto. Ahí la gente deja en evidencia, ¿no? Testimonios de compañeros de trabajo. Obviamente, pues todo el mundo, digo, nadie está tan aislado. Hay casos de que sí están tan muy aislados, pero hay cosas que no, como las constancias médicas y las constancias psicológicas. Otra cosa, algo bien importante y que increíblemente y no nada más, cuando se llega a una persona que sufre acoso laboral, eh, a realmente a destruir su personalidad, se han presentado casos donde la persona se llega a suicidar. ¿Por qué es importante actuar de manera inmediata? Precisamente para eso, para que inmediatamente la gente haga evitemos que tengamos una pérdida, en este caso una pérdida de vida.
el trabajo está en nosotros, y somos, en este caso, si es la mayoría que está, son gente de recursos humanos, si no son gente de recursos humanos, actúen, denuncien, no se presten a ese tipo de situaciones. Es, hay mil maneras, pero creo que todo empieza desde nosotros como personas, de evitar de que este tipo de violencia siga pasando dentro de las organizaciones. Entonces, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco muchísimo su tiempo y pues me quedo con un ambiente libre de acoso laboral en todas las organizaciones. Muchísimas gracias. Queda a sus órdenes. Aquí les dejo mi información. Nosotros somos Talento Humano Consultores. Nos ubicamos en Ciudad Juárez, pero atendemos todo el país, tanto México e incluso Estados Unidos, y pues con todo gusto estaríamos encantados de, claro que sí, también atenderlos a Latinoamérica, al resto de los países de Latinoamérica, para lo que ustedes que requieran la parte consultoría de recursos humanos. Quedo a sus órdenes, muchísimas gracias y pues lindo día y excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Fue un honor tenerlos aquí presente en un webinar más organizado por Psicoweb. Psicóloga Magdalena, muchísimas gracias. Fue un tema increíble. Creo que fue un éxito. Y pues bueno, esperen para próximos webinars. Saludos. Muchísimas gracias. Bye bye. ¿Qué es y para qué sirve PsicoWeb? PsicoWeb es una aplicación web que le facilita a su empresa el proceso de selección de personal a través de pruebas psicométricas diseñadas para medir la adaptación de la persona a un puesto de trabajo, la inteligencia, los intereses, la personalidad, el comportamiento y mucho más. Cada uno de estos test proyectan información detallada sobre los candidatos, haciendo más fácil, completa y efectiva la elección de su personal. Beneficios. Los candidatos pueden aplicar sus pruebas desde cualquier lugar mediante una conexión a Internet. Gracias a nuestra tecnología de inteligencia artificial, el sistema tomará una fotografía aleatoria al candidato durante la aplicación de las pruebas para verificar que la persona que haya respondido sea quien se postuló a la vacante. Asimismo, nuestra tecnología de reconocimiento facial hará un análisis de las microexpresiones del postulante que será integrado en el reporte final. Los resultados del postulante estarán disponibles para ser consultados a cualquier hora a través del sitio web o podrán ser enviados de manera automática al correo electrónico del administrador una vez que se haya concluido las pruebas. El reclutador podrá obtener 4 tipos de reporte: reporte clásico psicométrico, reporte integrado de las pruebas aplicadas, reporte por competencias laborales o bien un resumen ejecutivo. Con PsicoWeb no requerirá ninguna configuración especial en su computadora. No dependerá del área de tecnologías de la información. Resultados de forma inmediata. Otras funciones clave de nuestra plataforma son ver resultados cualitativos y estadísticos, monitoreo de actividades de todos los usuarios en la plataforma, informe de uso sobre los puestos creados, las pruebas asignadas a los mismos y número de candidatos evaluados, reportes personalizados con el logotipo de la empresa, ranking de candidatos según los resultados de compatibilidad puesto-persona, buscador inteligente, soporte técnico a través de la plataforma vía correo electrónico, teléfono o WhatsApp y acceso a nuestra línea de apoyo psicométrica para dar solución a preguntas relacionadas con la interpretación de los resultados psicométricos. Contáctanos y potencializa tus procesos de selección.